Mi nombre es Alexander Ramírez, me encuentro aquí en un retiro espiritual. La razón por la que yo me encuentro aquí es porque andaba en busca de la verdad, cansado tal vez de querer saber de dónde vengo y para dónde voy, y con ganas de encontrar un futuro. Me encuentro con una realidad más profundo que eso. Yo fui criado aquí en Bogotá por un padre que era muy rígido y nos enseñó la teoría del servir. Él decía que quien no nació para servir no sirve para vivir y que había que compartir, que teníamos que ser desapegados a lo material, pero para poder ser desapegados a lo material teníamos que aprender a producir. Nos enseñó a trabajar, más no a vivir. ¿Por qué lo digo ahorita? Fue un gran hombre, un gran padre, porque él decía que los hombres de las puertas hacia adentro tenían que ser una solución y las puertas hacia afuera tenían que ser un león. Entonces, que era mejor ser seguidos y no andar siguiendo a nadie. Que nosotros teníamos, que la satisfacción era en dar y no en recibir. Por ende, empecé a buscar muchas iglesias, tratando de encontrarme a sí mismo y encontrar a Dios. Siempre cuando estuve en la iglesia, en varias iglesias que no se pueden nombrar, me entero de que ya había sido perdonado, que Dios me hizo perfecto, que tenía que reconocer que no soy nadie, que todo lo que aprendí y de lo que soy por mis propias fuerzas no sirve para nada, que todo lo de este mundo se queda, que la única razón de vivir es aceptar de que Dios, por su misericordia, pagó mis pecados y que ya no le debo a nadie nada. Y eso me quitó un peso enorme, porque comprendí de que si yo soy salvo y empiezo a escuchar la Biblia, Dios escucha a los justos, Dios escucha a los limpios, Dios ama al pecador, pero no al pecado. Nos toca indagar más y aprender más, porque la frase de Dios ama al pecador, si yo ya soy salvo, pues no soy pecador. Porque si el pecado entró por Adán y si sigo dando testimonio de que soy pecador y que hay que rezar y hacer varias cosas para quitarnos el pecado de encima, entonces le estoy dando la gloria a este mundo y a Satanás. Pero si Dios ya me hizo limpio, la parte que más me liberó fue cuando entendí en Juan que Dios es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y si Dios es Dios, ¿por qué no poderlo hacer? Cuando yo empiezo a buscar de Dios, empecé a escuchar muchos conferencistas. Entre eso encontré una parte de una conferencia en TikTok, dado por el hermano Matusalén, que me impactó aún más, porque dijo lo siguiente: nada de lo que yo he hecho se me ha dado, y no por mis propios medios, porque entendí de que mi Dios nos llama, y a Matusalén dice que lo llamó fracasándolo en todo, ¿sí? Para que comprendiera de que no era nada, que Dios ya había pagado nuestros pecados para integrarse más. Entonces me puse a seguirlo y a escucharlo y a escucharlo. Nos encontramos, por WhatsApp charlamos, y él me dijo que en Ibagué, donde me iba a radicar, había un hermano que era muy humilde y que allá él me daba la información, nunca me nombró ninguna iglesia, y encontré al pastor Rubén. Fuimos 2 veces, yo fui una sola vez, le entré, casi me duermo. Él habló una parte de la Biblia, yo dije, pues no encontré nada. Lo único que me pareció diferente es que lo material y luego las cuestiones de dinero y el afán por hacer plata no se vio allá. Luego el pastor Rubén empieza a ir a mi casa y me impacta hablándome de Génesis, explicándome que al principio el Verbo se hizo carne, que Dios creó la tierra y que después la organizó. Y muchas cosas así fueron más profundas y empecé a entender. Pero yo recibí la salvación, estoy seguro que fue el 7 de octubre del año 2023. Porque en el TikTok del hermano Matusalén
y en las conferencias que me dio sentí gran descanso. Me sentí liberado, me sentí tranquilo. Esta frase suena fea, pero la van a entender muchos. Sentí importaculismo en el corazón por el mundo. Entendí que si saliera bien o saliera mal, ya no tenía de qué preocuparme. Se cayó ese velo que tenía en la mente de que nosotros nacimos para trabajar y producir. Y en eso estamos. Así que le doy muchas gracias a todas estas personas que son salvas y que somos salvos y empezamos a transmitir una manera original, un evangelio puro. Muchas gracias.